El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Este año nos toca hacer, hoy 6 de agosto, una paréntesis en la lectura dominical, porque justamente coincide la fiesta de la Transfiguración del Señor con el día domingo. Y en estos casos la Transfiguración del Señor es una de las fiestas del Señor en tiempo durante el año, que cuando coinciden con domingo toman el lugar del domingo. Y la fiesta de la Transfiguración la verdad que es una fiesta hermosa, porque es como un permiso que nos da el Señor para espiar por el ojo de la cerradura lo que es la gloria del cielo, o lo que va a ser la gloria del cielo. Lo que es ya y lo que va a ser para nosotros un día cuando lleguemos a encontrarnos con Cristo en la gloria. Contextualmente, este episodio de la Transfiguración del Señor tiene lugar inmediatamente del primer anuncio de la pasión. O sea, los discípulos estaban muy asustados porque Jesús les había anunciado que tenía que ir a Jerusalén y padecer, que iba a ser crucificado. Y los discípulos estaban muy preocupados. Entonces, esta transfiguración en sí es un modo en el que el Señor les dice: bueno, está bien, vamos a ir a Jerusalén, en Jerusalén voy a ser aprehendido, voy a ser crucificado, voy a morir, pero después voy a resucitar. En Jerusalén se van a cumplir todas las expectativas del pueblo de Israel con respecto al Mesías. Porque el Mesías, si bien va a sufrir, el Mesías también va a resucitar y el Mesías va a resurgir glorioso. Porque el mesianismo que yo vengo a traer, les decía Jesús con todo esto, no es un mesianismo político, social, militar, no, es un mesianismo espiritual. Porque yo al enemigo que voy a derrotar, al enemigo que voy a destruir, es al maligno y al pecado. Y destruyendo al maligno y al pecado voy a destruir la muerte y les voy a abrir a todos la posibilidad de llegar al reino de los cielos. Y para comprobar todo esto, el Señor en esta transfiguración realiza una serie de gestos. Como primera medida, Él mismo se transfigura, sus vestiduras se ponen blancas, radiantes, su rostro cambia, se pone brillante. Para el piadoso israelita, esta visión
le evoca todos aquellos episodios de la Sagrada Escritura en las que interviene el Señor, especialmente el del Sinaí, cuando Moisés tenía el rostro resplandeciente que se lo debía cubrir, porque los israelitas cuando lo veían con el rostro resplandeciente después de hablar con el Señor se asustaban. Este resplandor que da Dios, este resplandor de Dios. Al mismo tiempo, junto a Jesús, aparecen dos personajes que son dos personajes emblemáticos del Antiguo Testamento y que también para el piadoso israelita son sumamente significativos. Por un lado está Moisés, el gran legislador, aquel que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, que le dio las leyes del desierto, ese gran acompañante que acompañó la liberación del pueblo, pero aparte les dio las leyes, le dio la ley de Dios. El Señor le da a Moisés las leyes, las tablas de la ley que Moisés se las presenta al pueblo, pero aparte les dio al pueblo de Israel toda una serie de leyes por las cuales debían regir y organizar sus vidas. Y por otro lado está el gran profeta Elías, ese profeta hasta misterioso, podríamos decir, porque en un determinado momento Elías es el profeta que no muere, es el profeta que es arrebatado por el carro de fuego y llevado al cielo, y que es el profeta por antonomasia, porque es aquel que derrota a los enemigos de Dios, a los profetas de Baal, y realiza una serie de prodigios innumerables antes de ser llevado al cielo, antes de ser arrebatado. Entonces están los dos personajes claves del Antiguo Testamento. Moisés, el gran legislador, Elías, el gran profeta, conversando con Jesús. Otras versiones del Evangelio, como por ejemplo el Evangelio de Lucas, nos dice que están conversando de lo que iba a suceder en Jerusalén. Pero es muy interesante esta conversación de Jesús con Moisés y Elías, como confirmando ante los discípulos la misión del Señor, la misión salvífica del Señor, el misterio de la redención que se iba a cumplir en Jerusalén. Otro elemento muy importante es que en un determinado momento los cubre una nube radiante, una nube luminosa. Y esto también al piadoso israelita le recuerda el éxodo, la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel, perseguido por los egipcios, es cubierto por una nube resplandeciente que entorpece el avance de los egipcios e impide que los egipcios se avecinen. Una nube que de noche se convierte en una columna de fuego, pero que durante el día es una nube resplandeciente que mantiene a raya a los egipcios y no los deja acercarse demasiado. Pero también la nube, signo de la presencia de Dios, acompaña al pueblo durante su peregrinar por el desierto, una vez que ya Moisés ha recibido las tablas de la ley, se ha construido el arca, se levanta la tienda del encuentro y es ahí donde reside el arca del Señor. Y la señal para que los israelitas avanzaran o se detuvieran en su camino por el desierto era justamente esta nube que se posaba sobre la tienda del encuentro y cubría el arca. Era esa nube que era la gloria de Dios que cubría el arca y cubría la tienda del encuentro. Cuando la nube se levantaba y se despejaba el arca, sí, digo bien, entonces los israelitas sabían que tenían que levantar campamento y avanzar. Y mientras ellos avanzaban, la nube los guiaba. Cuando llegaba al lugar donde tenían que detenerse, la nube se posaba nuevamente sobre la tienda del encuentro, inundaba la tienda del encuentro con la gracia de Dios y los israelitas volvían a hacer campamento. Y luego, por último, esa voz que sale de la nube, como la voz que escuchaba Moisés en el Sinaí, esa voz que sale de la nube y que está indicando que Jesús es su Hijo querido y que les deja solamente una indicación. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Con todo lo que significa el verbo escuchar. En las lenguas antiguas, nosotros en el castellano lo hemos perdido un poco, pero en las lenguas antiguas
El oír, el escuchar y el obedecer eran 3 verbos que tenían exactamente la misma raíz. Podía cambiar, a lo mejor cambiaba después algún prefijo o algún sufijo, pero siempre era exactamente la misma raíz. Y se establecía una distinción muy importante que nosotros en el lenguaje coloquial la hemos perdido. Una cosa es oír, que es la acción refleja involuntaria de los sentidos, del sentido del oído que percibe sonidos. Lisa y llanamente eso. Por otro lado está el verbo escuchar, que es prestar atención a algo que estoy oyendo. Porque yo a veces estoy oyendo un montón de cosas, pero presto atención a una. Por ejemplo, cuando alguien me habla. O por ejemplo, cuando estoy escuchando música. Y todos los otros sonidos que tengo alrededor no les presto atención, son como ruidos y los dejo aparte. Presto atención a lo que me interesa. Escuchar es oír prestando atención. Y por último, el verbo obedecer, que es oír prestando atención, pero con la idea de cumplir aquello que se me dice, realizar aquello que escucho. Entonces, el Señor nos está diciendo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, presten atención a lo que dice. Porque el Señor no viene a traernos, el Señor Jesús no viene a traernos palabras vacías. El Señor Jesús viene a traernos la palabra de Dios, viene a enseñarnos el camino que nos lleva a Dios. Y ese camino que nos lleva a Dios ya nos lo mostró. Él nos dijo, miren que los 10 mandamientos siguen vigentes, no se borra ninguno. Pasarán el cielo y la tierra antes de que una sola de las palabras de la ley pase. Los 10 mandamientos serán siempre vigentes. Pero yo les agrego el camino de las bienaventuranzas para que puedan vivir esos 10 mandamientos como un camino seguro de salvación. En la medida en que ustedes vivan los 10 mandamientos como un camino seguro de salvación, tienen garantizada la salvación. Pero esa salvación pasa por mí, porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquel que debía venir, yo soy el que les muestra el camino. Síganme y van a llegar a la vida eterna. Y esa invitación que el Señor nos hace y nos dice, síganme, yo soy el camino, yo soy el que los lleva a la vida eterna, es una invitación que le hace a toda la humanidad. Lamentablemente no todos la escuchan, lamentablemente algunos la combaten, lamentablemente otros hacen oídos sordos, lamentablemente muchos no van a poder alcanzar esa salvación que el Señor ha prometido. Pero no porque el Señor no quiera, porque el Señor quiere que se salven todos, porque la redención de Cristo es universal, es para toda la humanidad. Solo es necesario que cada uno preste el asentimiento de su voluntad para poder, de esa manera, seguir a Cristo conscientes de que es el verdadero y único camino de salvación. El Señor nos lo dice desde la nube, escúchenlo. Alabado sea Jesucristo.